¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la reproducción del presente podcast. Su servidor José Warner les trae en esta ocasión el tema de la sentencia en contra del Estado peruano en un proceso contencioso interpuesto por Yangalí y Parraguirre ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin más preámbulo, vayamos al asunto en concreto. Bien, el contexto del caso. El caso se enmarca en el periodo del conflicto armado interno en Perú, que abarca de la década de 1980 al año 2000, en el cual el Estado implementó medidas de excepción y políticas de seguridad contra el terrorismo que derivaron en graves violaciones a los derechos humanos. En ese orden de ideas, la víctima, Carlos Alberto Yangalí y Parraguirre, fue detenido sin orden judicial en el año de 1993 por supuesta vinculación con el grupo armado Sendero Luminoso, que es un grupo terrorista. Bien, en ese orden de ideas fue sometido a tribunales sin rostro, es decir, jueces anónimos, como los que ya se implementaron tras la reforma al Poder Judicial en nuestro país. Y bueno, en ese proceso fue condenado a cadena perpetua por terrorismo. Años después, la condena le fue anulada. Sin embargo, volvió a ser juzgado y condenado nuevamente bajo irregularidades procesales. Permaneció más de 20 años privado de la libertad. Muy bien, ahora vamos a ver cuáles fueron los principales argumentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bien, sostuvo que el Estado peruano violó los derechos a la libertad personal, contenidos en el artículo 7, las garantías judiciales y la protección judicial, en los artículos 8 y 25, así como la integridad personal. Además, argumentó la violación del principio de legalidad, contenida en el artículo 9, al aplicarse normas antiterroristas imprecisas e incompatibles con el derecho internacional. Bien, ahora vamos a ver cuáles fueron los principales argumentos de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos coincidió con la Comisión de la Conducta del Estado peruano, señalando que los tribunales sin rostro vulneraron el derecho a ser juzgado por un juez competente, independiente e imparcial. Se violaron los derechos a la defensa, presunción de inocencia y publicidad del proceso. La detención fue arbitraria y prolongada ilegalmente. El Estado incumplió su deber de reparar integralmente el daño ocasionado, y la Corte reafirmó que los procesos judiciales antiterroristas deben observar las garantías del debido proceso, incluso en los contextos de emergencia nacional. Bien, el marco jurídico aplicable, como lo mencionamos anteriormente, es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Los artículos 1.1, 5, 7, 8, 9 y 25. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura del año de 1985. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año de 1966. Ahora vamos a ver qué principios doctrinales abordó la Corte. El principio pro persona, el principio favor libertatis, el debido proceso legal e independencia judicial. Vamos a abordar brevemente el contenido de la sentencia. La Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado peruano por la violación de los derechos mencionados. Ordenó como medidas de reparación la indemnización por daño material e inmaterial, atención médica y psicológica, publicación de la sentencia y adopción de medidas para evitar la repetición de los hechos. La sentencia subrayó que la lucha contra el terrorismo no justifica la suspensión de garantías judiciales esenciales, reafirmando la supremacía del derecho internacional de los derechos humanos. Y bien, para concluir vamos a emitir una postura crítica. Brevemente, a todas luces, el caso reafirmó que los estados no pueden omitir bajo ningún pretexto la aplicación de los derechos fundamentales en pro de la seguridad nacional. Su alcance jurisprudencial consolidó estándares sobre el debido proceso en contextos de terrorismo, control judicial de detenciones y prohibición de tribunales sin rostro. Mucho ojo, porque acá recientemente se implementó esto de los jueces sin rostro, pero en fin, vamos para atrás, ¿verdad? Como los cangrejos. Y bueno, finalmente el caso demuestra cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos actúa como garante del Estado de Derecho regional
imponiendo límites jurídicos frente a los abusos del Estado. Muchas gracias.